Bueno, hola a todos y todos. Yo soy Alejandra Barcala. Hoy comenzamos una nueva corte de doctorado en salud mental comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús, una universidad pública, plural, generadora de pensamiento crítico, una universidad comprometida con la producción y transmisión de conocimientos para el desarrollo económico, social y cultural de nuestra región, que tiene como valores fortalecer la democracia y defender los derechos humanos. Y fuertemente una apuesta a tener un diálogo de saberes producidos de la comunidad con saberes producidos de la academia y con una articulación con las políticas. Y este doctorado fue creado en el 2004 por Emiliano Galende, y Emiliano iniciaba todos los años la corte con un seminario que era Fundamentos del Campo de la Salud Mental, que es este seminario que estamos cursando, pero Emiliano falleció el año pasado, entonces esta es la primera vez que nosotros vamos a iniciar, desde que comenzó el doctorado, una corte sin su presencia. Y por eso, todos los que formamos parte de la comunidad académica de la UNLA queríamos hacerle un homenaje. Y el homenaje va a constituir en un ciclo que vamos a tener durante todos los seminarios, pero que empieza con este primer seminario, ¿no? Es un ciclo de homenaje. Y para este homenaje y en este primer conversatorio, está invitada Luisa Storchiner, que es la profesora que va a quedar a cargo de la materia de fundamentos del campo de la salud mental, la mejor referente que tenemos en el campo de la salud mental comunitaria para que pueda iniciar nuestro doctorado con este seminario, y Tomás Pal, que es un doctorando en salud mental comunitaria, pero que además, eso les comentaba, junto a Emiliano Exposto, tienen una editorial que es Coloquio de Perros, y que es una editorial que editó el primer libro de salud mental y psicoanálisis de Emiliano el año pasado, hace 2 años. Y ambos estuvieron, porque en este primer conversatorio que pensamos para dialogar en algo que era central para Emiliano, que era la articulación entre psicoanálisis y salud mental, un poco la idea que estuvieran era Emiliano y Tomás, porque Emiliano por lo general no presentaba sus libros, le gustaba que los leyeran, le gustaba discutir las ideas, les gustaba pensar en conjunto, pero este primer libro sí lo presentó. Y en la primera presentación estuvo Alicia, y en la última presentación, que fue hace 2 años en el doctorado, estuvo Tomás junto a Emiliano Exposto presentando esta nueva reedición que desde un punto de vista de diálogo intergeneracional hasta le cambiaron el nombre al libro de Emiliano, y Emiliano estuvo muy contento con ese cambio de nombre y pasó a llamarse Crítica de la razón psiquiátrica. Que era el subtítulo. Era el subtítulo digamos, del libro. Entonces, por eso un poco la idea es que ellos dos hoy un poco dialoguen con nosotros respecto a este libro de Emiliano. Pero antes solamente contarles algunas cuestiones. Emiliano, su pensamiento y la cantidad de libros que él escribió, digamos, marcaron profundamente el campo de la salud mental en América Latina. Emiliano era español, pero había venido muy pequeño a la Argentina, vivió en Rosario, y su perspectiva crítica, situada y latinoamericana, un poco es el legado que tenemos para pensar las bases teóricas y epistémicas en este campo. De hecho, su primer libro funda las bases teóricas y epistemológicas del campo de la salud mental, y tiene un trabajo teórico y una práctica que contribuía mucho a desmontar la mirada psiquiátrica, ¿no? Como un discurso totalizante, abriendo paso a una enorme reflexión sobre el sufrimiento humano como un fenómeno social, histórico y político, ¿no? Y Emiliano era sobre todo una persona que tenía una ética profundamente comprometida con el semejante, con colocar a las personas en el centro de los cuidados, y tratando de evitar todas intervenciones que tuvieran que ver con estandarizaciones que perdieran el sentido del lazo social, ¿no? Tenía un énfasis enorme en la importancia de la construcción del lazo social para generar cierta cuestión de salud mental en el campo en nuestro cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión central de su obra fue que nos provee, por eso comenzamos con esto, con aquellos fundamentos para pensar este campo, pero además tenía otra cuestión que es central y que Alicia y Tomás reponen,
que él hace una articulación importante entre psicoanálisis y salud mental, ¿no? O sea, su mirada parte desde una mirada psicoanalítica y fue, a mi gusto, crucial para pensar la experiencia subjetiva y evitar el desalojo del otro en los procesos de cuidado, ¿no? Y con esta concepción, desde 1990, él soñó y creó este espacio, que es en primer lugar la maestría de salud mental comunitaria, después el doctorado, después la especialización, que continúan con su legado, y que tenía una perspectiva muy interdisciplinaria, sobre todo, y de compromisos con los derechos humanos. Y este espacio, digamos, académico que él intentó fundar, él le gustaba mucho contar la historia. Emiliano es un historizador de procesos. Alicia comentaba hoy cuando empezaba el seminario respecto a esto, y le gustaba contar la historia, y por eso yo voy a contar muy brevemente la historia de la constitución de este doctorado. A él lo había invitado cuando se crea la universidad, la rectora Ana Jaramillo y el director en ese momento, Daniel Rodríguez, del Departamento de Salud Comunitaria, armar un área de salud mental y posgrados de salud mental, pensando en lo que habían sido las recomendaciones de Caracas, ¿no? Que era formar recursos humanos para los procesos de transformación en América Latina. En este sentido, estos posgrados son pioneros en el campo de Latinoamérica, en el campo de la salud mental comunitaria. Y él cuenta que para armar el doctorado se tomó un avión y se había ido a Ginebra y consiguió un subsidio, que fue el subsidio Alfa, que fue la primera financiación muy importante que tuvo esta universidad para desarrollar una serie de posgrados. Y lo desarrolló en lo que se construyó como la Red Maristán, formada por 4 universidades europeas y 4 universidades latinoamericanas, que tenían que ver con Inglaterra, Portugal, España, Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. Y los primeros 2 cortes se hicieron en Granada, en España, y a partir de la tercera corte se desarrolló en la Argentina y se continuó desarrollando a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, se constituyó como una propuesta pionera en este campo. Después se configuró el Centro de Salud Mental Comunitaria, que hoy aloja una serie de investigaciones, de trabajos de cooperación, de diplomaturas, digamos, y en este contexto hoy nos encontramos para iniciar esta nueva corte del doctorado. Leer Emiliano, para refundar el campo de la salud mental comunitaria hoy en momentos tan inciertos, a nosotros nos parece que es esencial situarlo desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva que recoja el modo en que desde Latinoamérica pensamos en la salud mental comunitaria, y con algo que sí yo creo que nos legó, es un posicionamiento ético, político muy claro y muy riguroso. Entonces, y ahora lo voy a dejar a Alicia, yo creo que el legado que trae Emiliano nos convoca a todos a seguir tejiendo este pensamiento crítico, a no cancelar a 50 años del golpe las memorias de nuestro pueblo, a comprometernos con mejorar las situaciones de vida de las personas de nuestro continente, que habitan nuestro continente, y a mantener viva esta pregunta que tiene que ver con el legado que él nos dejó, que es cómo cuidar, pensar y transformar un mundo con otros y otras, y que de eso se trata el campo de la salud mental. Y bueno, y en ese sentido, yo creo que Alicia y Tomás, y en este diálogo que pretende ser, y Emiliano le ponía mucho énfasis en una perspectiva muy intergeneracional, poder hoy recordar a Emiliano y seguir manteniendo vivo su legado. Bueno, antes que nada quiero decir, voy a repetir algo que le dije esta mañana. Para mí, por un lado es un honor y por otro lado ha sido una dificultad emocional muy profunda preparar el invitado de este primer seminario que dictaba Emiliano. Alejandra adelantó algo de la figura de Emiliano, pero yo voy a hacer una historia un poco más larga. La primera vez que lo vi Emiliano Galende fue en 1974, en el Sindicato de Luz y Fuerza en Córdoba, en un congreso de la Federación Argentina de Psiquiatras, que para los que son extranjeros, les diré que la Federación Argentina de Psiquiatras fue la única federación de psiquiatras que yo he conocido que tenía una visión crítica del modelo asilar manicomial, ¿no? Y que planteaba el trabajo conjunto interdisciplinario en el movimiento de trabajadores de salud mental. Esa Federación Argentina de Psiquiatras, que presidió Emiliano en algún momento, Silvia Berman en otro, etcétera,
había organizado este congreso en Córdoba, yo estaba recién recibida, y cuando entro en la sala en la sala de Luz y Fuerza, en el auditorio, estaba sentado Emiliano Galende, García del Pino, que era un español, por cierto. España estaba en plena época del destape, digamos, ¿no? Y estaba Mary Langer y Alfredo Moffat. Y la discusión que estaban planteando era una discusión alrededor de que Alfredo Moffat traía lo que se llamaba la psiquiatría nacional y popular, Emiliano, Mimi y García del Pino. García del Pino tenía un libro que se llamaba Psicoanálisis y Marxismo, o sea que García del Pino presentaba una posición de izquierda marxista, y Mimi y Emiliano en realidad presentaban una posición amplia de enfoque interdisciplinario que incorporaba fuertemente el psicoanálisis, ¿no? Con una visión crítica. Y Emiliano había publicado un libro que nunca he podido recuperar, se me perdió de mi biblioteca, que se llamaba Salud Mental y Sociedad. Ese libro está extinto, digamos, ¿no? Años después, cuando yo volví a la Argentina en el 84, desde la Escuela de Salud Pública, organizé un encuentro con gente de aquel movimiento de salud mental que había tenido la Argentina tan impresionante, y entre otras cosas le invité a Emiliano a participar, a hablar justamente de esta gesta de la FAP, y a partir de ahí empezó una relación profesional que en algún momento se configuró con un grupo informal que Emiliano llamaba el grupo, que no, Emiliano no lo llamaba así, que nosotros llamábamos, los otros llamaban el grupo Galendo, que era un grupo donde estaba Mirta Clara, por ejemplo, estaba Elena de la Elena Aldea, de la Aldea, Taidón, Osvaldo iba a veces y a veces no, bueno, fuera Julio Marota, Rubén Estrón, y además Emiliano había tenido el cuidado de que el grupo tuviera la misma cantidad de mujeres que de varones. Y nos reuníamos en su casa de Soler, para hablar una vez al mes, una vez cada 15 días, hablar de temas de salud mental, ¿no? Con ese grupo tomamos iniciativas como, por ejemplo, armar una red nacional de salud mental que duró un año menos y se rompió por una interna en Rosario, ¿no? Hacer aportes a consultas que se hacían desde la ciudad de Buenos Aires en algún momento. Y ese grupo fue el grupo que tomó de referencia Emiliano cuando la rectora de la universidad, y debo decirles que esta universidad no estaba en este predio, ¿no? Esta universidad estaba en un edificio alquilado cerca del puente de Valentín Alcina, y con su rectorado en otra calle. Cuando esta universidad decidió que si estábamos en Lanús, era una buena idea retomar la salud mental comunitaria como aquella que había sido la de Goldenberg en Lanús. Y entonces Daniel Rodríguez, Emiliano, contaron con la colaboración desde España de Valentín Barenbeck, que también murió recientemente, y Paco Torres, y ahí se arma esta red Maristán, que no sé si ustedes saben lo que es un Maristán. Un Maristán era un espacio que los árabes tenían para las personas con sufrimiento psíquico. Que no era, búsquenlo, Maristán creo que se llama, es donde estaban, había fuentes, espacios de recreación verde, era como un espacio para ir a reencontrarse a uno mismo, lo no manicomial, digamos, lo árabe español. Esta red Maristán duró un tiempo, les voy a contar una anécdota divertida. En el 2001, en plena crisis del 2001, teníamos los becarios de la red Maristán que cobraban en dólares por estar becados acá, y los becarios cobraban más que los profesores. Pero son cosas que pasan. Y además se desarrolló, lo primero que se desarrolló fue la maestría en realidad. Después, posteriormente, fue el doctorado con este proyecto, y después de esto se fue ampliando. Antes, Emiliano había escrito este libro, Psicoanálisis y Salud Mental, que vino a caer en un momento de debate en la Argentina, en el cual aquellos que se consideraban psicoanalistas se mantenían con una mirada crítica con respecto al campo de la salud mental, que llegaba en algunos momentos a titular en los diarios: el psicoanálisis no es una medicina, no se trata de la salud, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones sin ninguna incorporación de un conocimiento del campo de la salud mental. Entonces citaban, qué sé yo, una frase de Lacan sobre el higienismo de la década del 30, digamos, ¿no? Para dividirlo. Nosotros, los que veníamos formados
en la articulación, ese era mi caso, veníamos formados desde afuera, en la articulación entre políticas de salud mental, salud en general, y piensen que había sido hace poco atención primaria de la salud Alma-Ata, y entonces incorporaba, Alma-Ata entraba en la Argentina en ese momento con los encuentros organizados de atención primaria de la salud, que venía gente de todo el país. Alma-Ata entraba como una idea fuerza. La atención primaria de la salud entró como una idea fuerza, no como una medida técnica. Sobre todo por lo participativo, por lo integral, por lo comunitario. Fue la primera vez que, por ejemplo, desde Río Negro llegaron pacientes, se decía en ese momento, usuarios, a hablar en un enfoque, y salud mental formó parte de eso. Emiliano participó de esas jornadas. Y también, en el periodo anterior, en los 90, publica este libro que se llama Psicoanálisis y Salud Mental, para abordar este debate con esta historización tan clara sobre la configuración de las políticas en salud mental, que sigue siendo vigente para mí como bibliografía, y eso va a ser la saga de una seguidilla de libros posteriores que creo todos ellos merecen ser revisados. Hay uno posterior que también es sobre psicoanálisis y salud mental, y el libro tenía un subtítulo que se llamaba La crítica y la razón psiquiátrica, que con toda razón en la editorial han decidido invertir y poner eso como primer título, porque creo que es el valor central, y la segunda parte es la articulación de psicoanálisis y salud mental. Yo festejo mucho que se haya reeditado este libro, merecía ser reeditado. Alguna vez acompañé a Emiliano a cobrar los derechos de autor de la editorial anterior. Estaba agotado. Que estaba agotada, por supuesto, y no se reeditó. Y pienso que debe haber estado muy satisfecho de haber generado un proyecto que lo sobreviva. Creo que uno de los puntos fundamentales que nosotros tenemos que cultivar y desarrollar en este momento es esta idea de que lo colectivo no puede depender de una persona. Lo colectivo va generando su propia transmisión intergeneracional, va generando sus modificaciones, sus cambios. Así como Emiliano había decidido que el grupo tuviera una cantidad equivalente de varones y mujeres, también había decidido una práctica intergeneracional. Y esta práctica intergeneracional también se mostró en la presentación del libro, porque en la presentación del libro Emiliano invitó a un colega de su propia generación, me invitó a mí, que en ese momento tenía 30 y pico años, y a uno de sus hijos, que es periodista y que tenía una edad más aproximada a mi hijo mayor. No, era un poco más grande, digamos, ¿no? Pero entonces tenía la idea de él me dijo, yo quiero tener 3 generaciones y además quiero que por lo menos haya una mujer. Muy temprano me parece eso. Sí. ¿No? Yo agradecí mucho participar de la presentación de ese libro, que me ha sido muy útil en mi formación de mi carrera y que se lo recomiendo. Está en la bibliografía de este seminario. Y no quiero terminar sin decir que Tomás, además, tiene un libro que no he puesto en la bibliografía, pero que les voy a recomendar 2, el último, el segundo también, cuyo prólogo dice, que se llama Instituciópatas, que es un libro muy interesante para pensar la cuestión de las instituciones de salud mental, e inclusive algo que preguntaban hoy de los servicios de psicopatología o de salud mental en el hospital en general, pensados en términos de su funcionamiento real. Entonces, creo que esta cuestión de la persistencia, de la capacidad de sobrevivencia a lo que podríamos llamar el liderazgo del fundador del grupo, y el hecho de que esto además vaya adquiriendo una transformación intergeneracional en una universidad que esperemos sobreviva al desmantelamiento de las universidades públicas, tal cual como está propuesto. Me parece que es uno de los legados importantes de Emiliano, que efectivamente era español. Y sin embargo, yo les contaba que decía que el guaraní era la venganza de los pueblos originarios. Además,
todos creían que era argentino y de Rosario, porque había estado en Rosario. Y le habían dado, digamos, una cuestión honorífica de ciudadano ilustre de Rosario, como si fuera rosarino. Y él nunca dejó de ser español, digamos. Nunca se nacionalizó argentino. Nunca se nacionalizó argentino y siempre se sintió español. ¿Eh? Ya no. Y fue como también un poco anfibio entre el primer mundo y Latinoamérica, porque no dejó nunca de Viajar a España. dejar, claro, no, viajaba todos los años a España, daba clases en España, pero además tenía una cuestión de un pensamiento que pivoteaba, digamos, entre estos dos mundos diferentes. Bueno, es un placer escucharla, Alicia, siempre, y escuchar esta contextualización en relación a cómo, en qué contexto se desarrolla un pensamiento y cómo vamos hilvanando esto en esto que claramente estaría muy contento y muy orgulloso de que sea una construcción colectiva, no una cuestión individual, ¿no? Algo de esto. Y cuando vino Tomás, que ahora le pasamos la palabra a Tomás, a presentar el libro, yo creo que fue una de las situaciones de más alegría de Emiliano en relación a su producción, porque eran muchas generaciones después dialogando, pero dialogando de una perspectiva hipercrítica y cuestionando y poniendo a trabajar sus ideas, ¿no? Que claramente era lo que proponía Emiliano, no una cuestión de repetición acrítica, sino de poner a trabajar, ¿no? Sus conceptos. Toma, Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien? escucha perfecto. Bien, es extraño porque yo estoy viendo en mi cámara a Alicia y Ale, no veo al resto de los compañeros y ustedes están viendo el pizarrón, ¿no? O algo por el estilo. No, Bien, estamos viendo a vos en una pantalla. En Daya. un... Bueno, en primer lugar les agradezco la invitación. Lamento no estar ahí, se me hizo imposible viajar. No estaba en condiciones de ir realmente por trabajo, pero bueno, me alegra mucho que hayamos podido, bueno, resolverlo de esta forma, muy moderna, por cierto, ¿no? Y saludos a los colegas, a los doctorandos y a las doctorandas que entiendo inician ahora, hoy mismo, ¿no? Hoy, hoy. Una alegría, espero que lo disfruten mucho del mismo modo que yo lo disfruté, para mí fue genial esa cursada. Em, ¿Qué decir? La verdad es que me puso bastante nervioso la invitación y me dio, ¿cómo decirlo?, cierto calor por el vínculo difícil de clasificar que tuve en el último tiempo con Emiliano y por el lugar que tuve en el trabajo en la reedición del libro. Emiliano, el primer contacto que tuve con Emiliano, con la persona, no con el autor, fue allá en la residencia, hacia el segundo año de la residencia, cuando escribí un Ateneo y le mandé un correo así muy imprudentemente para invitarlo a participar. Él había estado con alguna cuestión personal, creo que de salud, y no pudo venir. Luego me lo crucé en el seminario en Fundamentos, cuando ingresé al doctorado. Y luego un tiempo después, cuando fundamos Coloquio de Perros, allá por el 2022, un día no recuerdo cómo, ahora tengo como un olvido y no recuerdo cómo, lo llamé por teléfono para proponerle esta idea delirante de reeditar este libro que estaba desaparecido y agotado, ¿no? Desaparecido es un término un poco fuerte, agotado, pero que no se conseguía en ningún lado, ¿no? Que yo había buscado durante años, desde el tiempo de la carrera universitaria, o sea, hacía mucho, editado por Paidós, hacía miles de años. Un libro que me tenía ciertamente obsesionado y que me fue muy útil en los primeros años, por lo programático que era, ¿no? Por el mapa que proponía, el mapa crítico que proponía para pensar cuestiones que me resultaban profundamente medulares en mi formación. Sí, cuando fundamos Coloquio de Perros, una de las primeras ideas que propusimos al interior de la editorial fue que había que reeditar este libro de alguna manera y que había que convencer como fuera posible a Emiliano Galende de que lo hiciera. Así que en algún momento conseguí el teléfono y lo llamé una noche, ciertamente un poco transpirado y muy nervioso por la conversación que podía transcurrir y entonces, bueno, me largué en un monólogo
un poco maníaco a contarle las razones por las cuales había que reeditar el libro y él inmediatamente me dijo que sí, que le parecía una gran idea y que nadie se lo había propuesto antes, lo cual me llamó muchísimo la atención, me sorprendió realmente su respuesta, no tanto la afirmación, ¿no? Que dijera que sí, sino que mencionara al pasar que bueno, que era una propuesta que le llegaba por primera vez, estando el libro no tanto tiempo sin circular. Así que un tiempo después, bueno, del trabajo de corrección que hicimos, que fue, eh, bueno, en el cual él participó también activamente, el libro salió hacia diciembre de ese mismo año. No quisimos ni siquiera que pasara ese año, habíamos pensado en que saliera al año siguiente, porque la verdad es que estábamos muy atareados, habíamos publicado unos meses antes el libro de Vincian Desprez. Pero no queríamos terminar el año sin que ese libro saliera, así que salió en diciembre antes de las fiestas, reeditado, con otro título. Y esto que mencionaban a mí siempre me pareció muy significativo porque fue un momento luminoso también en el encuentro con Emiliano. ¿Y por qué lo menciono? Pasó lo siguiente, lo digo sucintamente. En el desarrollo del trabajo de reedición se nos ocurrió que lo más sensato era invertir el título y arreglar ese error garrafal que había tenido el primer libro, a nuestro parecer, ¿no? Por supuesto, es un poco presuntuoso decirlo así, pero así es como lo pensamos al interior del diálogo. En la editorial dijimos, bueno, hay que arreglar esto. No puede ser que el libro sea que el título del libro sea Psicoanálisis y salud mental para una crítica de la razón psiquiátrica. Inventamos el título y demos vuelta al subtítulo también. Y ahora explico brevemente la razón. Entonces, bueno, llegó el momento de manifestárselo a Emiliano. Hubo una serie de como encuentros luminosos con Emiliano en donde hubo que manifestarle que íbamos a a profanar su estimado libro, ¿no? Este fue el siguiente momento. Entonces, bueno, lo llamé de nuevo por teléfono un tiempo después, ciertamente muy nervioso, para explicarle, ¿no? Una serie de razones muy intelectualizadas respecto a por qué queríamos invertir el título del libro y al final de todo ese monólogo que lo debe haber aburrido, Emiliano me dijo, no, sí, claro, ese era el título original, Paidós me hizo darlo vuelta, por razones Vendía, contractuales. porque vendía más. Ah, ujú. Exactamente. En ese momento, psicoanálisis y salud mental vendía más que crítica de la razón psiquiátrica. Exactamente, eso fue lo que me dijo. Sí, Porque ¿no? Así que bueno, imagínense mi desazón. Nosotros nos creíamos unos pequeños revolucionarios al invertir el título del libro por una serie de razones que habíamos esgrimido muy lúcidamente y Emiliano me dijo, no, sí, claro, muchacho, ¿no? Ese era el título original. Sin embargo, el gesto adicional que hicimos fue invertir el subtítulo y dejar psicoanálisis en minúscula. ¿No? Quizás es un gesto que pase desapercibido, salud mental está en mayúsculas, psicoanálisis está en minúsculas. Para nosotros era muy importante diferenciar en ese gesto, ¿no? Establecer esa diferencia entre un campo y un actor, ¿no? Y salir de esa confusión en donde durante mucho tiempo, posterior quizás al tiempo de la publicación de ese libro, el psicoanálisis también pecó, en el psicoanálisis más ortodoxo. Digo psicoanálisis para que nos entendamos todos, es un lío al interior, ¿no? Al interior de ese discurso que llamamos psicoanálisis en mayúsculas. El psicoanálisis también pretendió mantenerse como un discurso, una práctica autónoma del campo. Así que esa fue la razón por la cual mantuvimos psicoanálisis en minúsculas. Ese fue el segundo encuentro que llamaría rápidamente trascendental con Emiliano. El tercero fue el momento en el que fui a la casa, todo lo mismo de nuevo, ciertamente muy nervioso, a mencionarle que la tapa de su libro va a ser un pato de hule. No viene al caso, quizás quede para otro momento, pero bueno, ese fue el tercer momento. Para nosotros fue un orgullo total. A veces me olvido de que nosotros en Coloquio reeditamos este libro. De hecho, lo quería tener en mis manos para la presentación y no lo tengo. Lo debo haber regalado. En general tengo los ejemplares acá, pero bueno, alguien pasa por aquí y se los lleva, así que a veces no tengo los libros en casa tampoco. Bueno, sin embargo, sí estuve revisando algunas cosas. Y antes de leer algo, que quizás es lo último que quisiera decir, eh,
Es que para mí Emiliano Galende, en la memoria que a mí me queda de su persona, fue ante todo un psicoanalista. Y eso es algo que siempre quiero no olvidarme y destacar, ¿no? Un psicoanalista que habló de muchísimas cosas, que escribió sobre los temas más diversos, pero que se posicionó como un psicoanalista al interior del campo. Y esto me parece que merece no pasar desapercibido. Quisiera leer sucintamente, estamos bien de tiempo, muy Sí, sí, rápidamente estamos bien, Tommy. el párrafo de la introducción al libro, porque lo volví a leer hoy y me pareció tan genial, ¿no? Por digamos, lo que quizás cabría llamar un gesto directriz. Dice así: introducir un libro suele requerir que el autor justifique las razones que lo llevaron a escribirlo. De modo explícito, hay razones de orden teórico, ideológico y práctico que me han conducido a pensar en dar forma de libro a una intervención concreta en el debate actual en salud mental desde mi condición de psicoanalista. Me guía la intención de que mi intervención ayude a la recuperación de un pensamiento crítico en este sector de problemáticas humanas, dominado, debo reconocerlo, por las actitudes pragmáticas y tecnicistas de los planificadores y los repliegues teoricistas de muchos psicoanalistas. Son viejas formas, aunque renovadas, del apoliticismo que prefieren ignorar la complejidad de lo que tratan, empobreciendo así el carácter de las respuestas que ofrecen. El modo crítico que me propongo para abordar estas cuestiones no consiste en politizar o ideologizar la comprensión o las respuestas, error frecuente en el que, también debo reconocerlo, caímos muchos en la década del 70. Se trata más bien de problematizar, es decir, recuperar en toda su amplitud el conjunto de factores que determinan los modos en que se plantean los problemas de salud mental, las maneras de comprenderlos y las respuestas políticas que se efectúan a fin de dejar planteadas las diferentes soluciones posibles. En síntesis, se trata de potenciar el análisis crítico para mejorar las respuestas prácticas. Bueno, no, no sabría qué agregar después de ese párrafo. La actualidad de ese párrafo me parece de una contundencia brutal, ¿no? Es para imprimírselo y tenerlo en la mesa de trabajo todos los días al lado cuando uno pretenda escribir algo, en la posición en la que se asuma al interior del campo. Así que quería leer esa introducción porque me pareció, además de muy bella, porque Emiliano escribía, como alguna vez dijimos, ¿no? Como hablaba, del mismo modo en el que hablaba. A veces un poco, con una prosa un poco europeizada, debemos decirlo, ¿no? ¿Por qué no? Él se hubiese sentido contento, pero debemos decirlo. Eh, me parecía, me parecía genial. Así que, en principio eso. No querría tomar más tiempo. Y si tenemos algo para charlar, desde ya. Bueno, bueno, muchas gracias, Tomás. Sí. Querría comentar algo de lo que dijo Tomás. Emiliano y yo a veces coincidíamos en una mesa, ¿no? Entonces hay una cosa que me aterra, que es cuando me mandan la desgrabación. Y yo tengo que corregir mi propia desgrabación, que es como cuando tengo que ver un video y lo odio, ¿no? Entonces estaba antes la desgrabación de Emiliano. Emiliano hablaba, si la persona que lo desgrababa sabía poner los puntos y las comas y sabía escribir, me quedaba perfecto. Y lo que vos acabas de decir que él escribía como hablaba, no, él hablaba como escribía. Él hablaba como escribía, entonces yo me sentía una desordenada horrible al lado de ese orden. No, no, esto era muy impresionante. Yo lo vi en muy, muy pocas personas, pero Emiliano uno lo escuchaba en los seminarios y terminaba el seminario, o yo venía con él todos los jueves durante varios años a la universidad, él me traía en auto y volvíamos, y cuando yo leía el libro era la misma, digamos, el mismo relato, con lo cual había dado clases, o sea, no había modificación o había ido conversando en el auto, digamos, ¿no? Y eso pocas personas lo han tenido. Yo, más que nada, esto es un ciclo de homenaje, va a durar una hora un poco, es poner en valor el pensamiento de Emiliano. Creo que es lo que a él le hubiera gustado, que estuviéramos hablando sobre su producción, sobre el lugar que tuvo, sobre cómo lo pensó y qué
estuviéramos también teniendo pensamiento crítico y en ese sentido, y pensando en lo intergeneracional, quiero decir que cuando teníamos que hacer el flyer, yo le pregunté a Tomás que cómo le poníamos a este flyer, ¿no? A este ciclo, qué título le poníamos a este ciclo y qué título le poníamos también a esta mesa. Y entonces, más allá de haber cambiado el título del libro, el título de esta mesa, si ustedes lo ven, es más allá de la crítica de la razón psiquiátrica. Y yo creo que este es el desafío que tenemos hoy, es pensar hoy este libro en este contexto más allá de. Me parece que este aporte que hace Tomás de un más allá de nos implica un trabajo a nosotros de pensamiento, de producción teórica y de esta invitación que tiene este doctorado, que es pensar en diálogo, ¿no? Que es pensar con otros y crear esto que allí se atraía como una construcción colectiva, que hoy no es una persona, sino que es la construcción colectiva. Yo terminar esto acá, digamos, o sea, agradecerles a los doctorandos que nos han elegido para compartir este trayecto, agradecerles por el compromiso que implica hoy en este contexto tan difícil asumir una trayectoria como es un doctorado y ponerse como desafío la producción de conocimientos para mejorar las condiciones de vida o la salud mental de nuestro país y de nuestro continente, porque acá tenemos estudiantes que vienen de Colombia, de Chile, de Uruguay no, y ahí estamos, ¿no? Y bueno, y cerrar e invitarlos a que lean los libros de Emiliano, porque Emiliano escribió un montón de libros. Uno sobre el amor. Y escribió uno sobre el amor también. Y me parece que el mejor homenaje es leerlo y discutir sus ideas. Así que bueno, gracias Alicia, gracias Tomás, gracias a todas, todos. Muchas gracias. Sí.